Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Evangelio según San Lucas capítulo 12. Vamos a leer unos textos allí de la palabra del Señor o en la palabra del Señor. Y leo en el nombre del Señor Jesús, el dueño de esta palabra. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo ustedes, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, dice el Señor Jesús, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Amén, amén y amén. Señor, hemos estado siempre a la expectativa de esta promesa que tú hiciste y efectivamente se ha cumplido. En ocasiones no hemos preparado ningún mensaje, ningún discurso, pero tú has traído la respuesta cuando nos tenemos que enfrentar a quienes nos persiguen e inclusive a las autoridades. Algunas veces son autoridades religiosas que ellas mismas se han puesto. Pero siempre tú has traído la inspiración para que sepamos responder. Por supuesto, Señor, que hoy hemos venido a escuchar tu voz. Te damos gracias por el pastor que ha escuchado tu voz para que en primer momento él escuchase lo que tú querías decir y ahora nos será transmitido. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu esta noche se glorifique en medio de nosotros, para que nosotros seamos verdaderamente lo que hemos dicho, una iglesia que honra tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por querer hablarnos. Te adoramos, mi Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús el Señor, y lo hacemos en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El domingo anterior, el Señor me permitió traerle la palabra, el mensaje que titulé Consejos que alientan. La primera parte. Allí aprendimos que parte de esos consejos que el Señor nos dio era que debíamos mantenernos fieles en la persecución, pero que también debíamos ser transparentes en nuestro comportamiento. Estos consejos que alientan vienen después del Señor dar un discurso a la clase dirigente de Israel, especialmente a los fariseos, y en un capítulo que conocemos como el capítulo de los ayes, ay
ese término, esa palabra que son 2 letras, ay, en términos bíblicos, son sinónimo de juicio. Cuando usted encuentra la palabra ay en la Biblia, se está refiriendo a que Dios va a emitir, está emitiendo o emitió un juicio. Usted encuentra en el capítulo 11 varios ayes. En el versículo 42, él dice, ay de ustedes fariseos, está hablando del capítulo 11. Luego en el versículo 43 dice, ay de ustedes fariseos. En el 44 dice, ay de ustedes. Luego en el versículo 46 dice, ay de ustedes. Luego en el versículo 47 dice, ay de ustedes. Luego en el versículo 52 dice, ay de ustedes. Entonces el Señor está emitiendo un juicio y le está diciendo a los fariseos y a la clase dirigente, a la clase religiosa dirigente de Israel, que va a haber un juicio por haberse atravesado al plan de Dios en que se cumplieran y se cumplieran sus dichos y se obedeciera su palabra. Me llama mucho la atención el versículo 52 de este capítulo 11 de Lucas, que dice, ay de ustedes expertos en la ley, es decir, conocedores de las Escrituras, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Eso es oscurantismo. No tiene otro nombre. No querían que nadie supiera lo que Dios había dicho. ¿A quién le está emitiendo ese ay Dios? En este caso específico, a los expertos, a los conocedores, a los que se habían especializado en estudios superiores de la Torá y que se habían dedicado a escribir libros como el Talmud y como la Misná, dándole más crédito al pensamiento que ellos escribían en estos libros y no dándole crédito a la palabra de Dios. Así que en el capítulo 12 vamos a encontrar algo supremamente importante, y es que el Señor está diciendo que había millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, y que Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Pero luego va a hablar a los amigos. Y ponía como ejemplo una experiencia muy linda que viví en la clausura, al menos por este año, del discipulado 18910 en la casa del pastor, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con los hermanos que habían hecho el discipulado por este año, que fielmente habían asistido al discipulado por este año. Pude notar cómo ellos se mantuvieron no solamente fieles en hacer el discipulado, que habían entendido que la bendición de Dios está cuando se empieza una cosa, se continúa esa cosa y termina uno, le da culminación a esa cosa. Y que había algo que los caracterizaba, y es que ahora se estaban mirando como amigos. Porque es que la amistad en la iglesia produce armonía. Y en la armonía de los hermanos, derivada de la amistad, dice la palabra del Señor en el Salmo 133, que es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Bendición en ver a su iglesia fortalecida. Vamos a una escena. Supóngase que aquí todos nos miráramos como enemigos. ¿Qué pasaría? Entraríamos todos con el ceño fruncido. Nadie saludaría a nadie. Cada uno se sienta donde quiere. Nadie va a querer cantar porque está enojado con el que tiene al lado. Nadie quiere orar porque está bravo
o le cae mal el que tiene al otro lado. Nadie va a escuchar la palabra porque está pensando siempre a ver qué se está diciendo y que le caiga al enemigo que tiene al lado. Eso no produciría fortaleza ni en la fe ni en la unidad de los hermanos. Las iglesias en muchas partes se han caracterizado por la amistad derivada de un discipulado que se ha hecho sistemáticamente por parte de los hermanos. Y esto ha sido de mucha bendición, porque hay temas que no se abarcan en la predicación por límites de tiempo o porque hay un bosquejo establecido que no permite, al menos para ese momento, extenderse uno en explicar un tema, o porque simplemente en esa limitación del tiempo muchos terminarían por no entender absolutamente nada, no porque no se les explique, sino por la presión que tienen del tiempo y el cansancio mental de estar pensando muchas cosas menos escuchando la palabra de Dios. Y es ahí que a lo sumo, cuando nos extendemos en el mensaje, nos vamos a 1 hora 10 minutos. Preferiríamos menos, pero es nuestra responsabilidad como pastores anunciarles y edificarlos a la luz de las Sagradas Escrituras, cosa que hemos aprendido de parte del Señor Jesús. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Los llevo a otra escena. ¿Qué tal que vinieran aquí ustedes y escucharan solamente de programaciones? Escucharan que por lo menos nos tomamos 45 minutos mínimo en estarle pidiendo ofrenda para una cosa y hacerles creer que lo que se está haciendo es muy noble. Entonces por cada ofrenda orar 10 minutos, y si se piden 4 o 5 ofrendas, entonces ya serían 50 minutos en los que habría oraciones aparentes solamente para sacarles a ustedes ofrenda. Pasado el tiempo, decirles: hermanos, se nos fue el tiempo, así que vaya usted y estudie las Escrituras en su casa, porque hoy no hay tiempo para la predicación. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos? ¿Acaso no se decepcionarían? ¿Acaso no saldrían mal? ¿Acaso hasta no se molestarían? Y se irían enojados, con justa razón. No solamente habrían venido a que se les esculcara su bolsillo y se les escurriera hasta el último centavo, sino que aparte de eso, ni siquiera habría la cordura y la fineza de predicarle la palabra del Señor. No habría responsabilidad en un ministro así. Entonces, cuando el Señor está hablando de todos esos ayes que leemos aquí en el capítulo 11 del libro de Lucas, Él va a decir: todo esto va a tener unas consecuencias. Dios va a estar enojado por el comportamiento de los fariseos y de los expertos en la ley. Seguramente muchos de ellos se desbordarán en persecuciones que van a traer tragedias, y cuando no, es que se van a olvidar ustedes de que se tienen que enfrentar un día al juicio delante de Dios. Entonces el Señor, en esa nobleza, en esa ternura que lo identifica por el cuidado, por su iglesia, por su pueblo, va a echar mano de dar unos consejos que van a alentar la fe de cada uno de los hijos de su pueblo. Entonces, hoy voy a compartirles consejos que alientan, segunda parte. Ya vimos cómo le habló a los discípulos, lo vimos el domingo. Transparencia, pero también fidelidad en la persecución. Transparencia en el comportamiento, mejor dicho, fidelidad en la persecución y transparencia en el comportamiento. Hoy vamos a ver que después de que esos discípulos encontraron en la palabra de Dios que era
muy propicio que vivieran una amistad guiada por el Espíritu Santo, entonces el Señor ya no les va a decir discípulos, sino amigos. 2, segunda parte entonces, consejos que alientan para los amigos. El primer consejo que el Señor les va a dar a sus amigos es el siguiente, versículo 4. A ustedes, mis amigos. ¿Sabe lo importante es que el Señor Jesús nos llame amigos? Porque podemos decir que somos amigos de Dios, pero ¿Él es amigo de nosotros? Y ahí queda esa incógnita para ser despejada y para que cada uno la responda. Pero aún así el Señor está diciendo, a ustedes mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Es decir, a los que materializan un acto solamente terrenal, porque no tienen poder para trascender al más allá, después de terminada la vida aquí. El hombre tiene su limitante. Dios trasciende mucho más allá, como dice el Salmo 48. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta es una palabra que alienta, una palabra que el Señor le está diciendo ya a su grupo, a sus cercanos, le está diciendo como amigos, miren, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué les estaría diciendo esto el Señor? ¿Acaso no fue que la mayoría de los apóstoles murieron trágicamente? El único que no murió trágicamente fue el apóstol Juan, que es muy distinto a Juan el profeta o a Juan el Bautista. Y Judas, que él mismo se mató a causa de su pecado. Pero de los otros apóstoles se conoce por la historia que todos murieron, tuvieron una muerte cruenta a base de la violencia. Murieron a manos de sus enemigos, muertes muy terribles, según nos dicen los historiadores. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en este momento de la historia? Les estaba dando un consejo que los alentaba, porque les advertía que iban a pasar por dificultades, que iban a morir cruentamente. Y nosotros, mis amados hermanos, que nos hemos preguntado una y otra vez, podríamos respondernos en esta noche, ¿cuántos somos amigos de Dios? Cuando Él está diciendo, mire, ustedes son mis amigos si obedecen o si hacen lo que yo les mando. En esa palabra que es tan contundente, lo que nos está diciendo, que para ser amigos de Él tenemos que practicar la palabra de Dios y no solamente oírla. ¿No es eso lo que dice la palabra del Señor? Ustedes son mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacen lo que yo les he mandado. Entonces una cosa es ser oidores y otra cosa es ser hacedores de esa palabra, practicantes de la palabra. Y en este consejo que trae aliento, aunque da la apariencia de miedo, da la apariencia de desazón, da la apariencia de desesperanza, ¿cómo así? Yo por seguirlo a Él voy a ser asesinado, voy a morir cruentamente. El Señor, en su infinito conocimiento, les dice, no teman si los matan, porque los que los matan después no pueden hacer más nada. Por eso nosotros, como discípulos y amigos del Señor Jesús, no debemos temer ese castigo al cual podríamos ser sometidos, a esa persecución que solamente es una persecución física y es una persecución temporal. Él lo está diciendo, y después no pueden hacer más nada. Mejor el consejo que les doy para alentarlos es que mientras temen, hagan lo siguiente: reverencien a Dios, adoren a Dios
cuyo castigo que viene de Él es definitivo y que trae unas consecuencias eternas. Entonces, no puede estar el miedo de que nosotros tengamos por los humanos por encima del temor que se le debe tener a Él, un temor reverente y que podría tener consecuencias eternas. Eso se lo está diciendo el Señor a los amigos. Y voy aquí como a una costumbre cristiana que hay de estar preguntando. Voy a echar mano de esa costumbre para decirles, piénselo bien antes de responderlo. ¿Cuántos son amigos de Dios? Creo que estaban elevaditos un poquito. Mientras les hacía la pregunta, pues yo creo que es una respuesta que debe estar lista. Bueno, ahora sí, dándoles el beneficio que les dije, pero no se vayan a quedar pensando toda la noche ni el resto del año. No, piénselo ahora y le voy a decir, le voy a preguntar, ¿cuántos son amigos de Dios? Porque son amigos de Dios. Esa es una respuesta que la va a dar usted. Y ese es el primer consejo que alienta. Y es que no le tengamos miedo a los hombres. Pero el segundo consejo que alienta es que debemos temer a Dios. Les voy a enseñar, qué bonito el Señor. Pastor, bendigo tu vida, que Dios bendiga tu vida, porque te has ocupado de enseñarnos la palabra de Dios. Esto ha sido criticado por muchos que no han entendido que el Señor nos mandó a enseñar su palabra y no hacer aquí espectáculos y traer evento tras evento para disimular que Dios está con nosotros, pero hemos echado a Cristo Jesús del altar cuando no de nuestras vidas. El Señor Jesús enseñaba. Y mire lo que dice el versículo 5. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Entonces yo puedo sacar una conclusión aquí. ¿A qué temor se estará refiriendo el Señor aquí cuando nos dice, teman al que tiene poder para echarlos al infierno? Aquí este temor del cual nos está hablando el Señor Jesús se está refiriendo es a un temor que nos infunde confianza en Él y no terror a Él. Porque tener un Dios que nos está causando terror todo el tiempo, ¿para qué ese Dios? Pero un Dios que nos está generando confianza, a ese es el que hay que seguir. Entonces, temer a Dios aquí, ¿qué supone? Aprendamos esto. Supone confianza y no terror, no miedo. Porque les aseguro que nada de lo que le suceda a sus seguidores, a sus amigos, a los que somos testigos del poder de Dios, ni siquiera aún la muerte ocurre sin el cuidado providencial que Dios tiene por su pueblo. No crean que cuando un hombre o una mujer de Él se mueren, Él no se dio cuenta. Eso también ocurre y eso está bajo el cuidado del Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él sí es capaz de manejar la preocupación, nosotros no. Y Dios, bendito sea Él, se preocupa hasta de los más mínimos detalles de la vida de cada uno de ustedes. Y creo que hay miles de testimonios en los que podemos probar y comprobar que Dios no solamente se ocupa de nosotros,
cuando estamos en necesidades muy grandes, sino en cosas tan mínimas como que se nos rompió un calcetín. Y algún orgulloso dirá, ¿yo para qué voy a molestar a Dios para que me dé unos calcetines nuevos? Pero yo les digo, hay autoridad de la palabra para decir, no se preocupen, ni por la comida, dice el Señor Jesús, ni por la bebida, ni por el vestido. Porque los paganos andan tras todo eso y preocupados tras todo eso. Pero su Padre ya sabe de qué tiene necesidad cada uno de ustedes. ¿Puede usted confiar en Dios en esta noche? ¿Puede usted de verdad depositar toda su confianza delante de Él? Porque tenga o porque no tenga. Y por eso es que a Él debemos temerle, porque Él es el único que dispone de nosotros, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. A los amigos también Él les va a decir acerca de la confianza entonces que debemos tener en Él. Versículo 6, versículo 7. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, vean esto, es que la enseñanza del Señor Jesús es muy linda, hermanos, y por eso ni intentemos siquiera abandonarlo. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes. ¿Qué sucede con nosotros? Que Él tampoco se olvida de nosotros. Dice una porción de las Escrituras, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Él va a decir, así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. ¿Lo oyeron? Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Sabe qué era el gorrión? Era el animalito más barato que se vendía y quizás el que más se compraba por la escasez de recursos económicos al momento de ir a presentar ofrendas a Dios en el templo. Era algo que daba silvestre y que se conseguía fácil. Y el Señor está diciendo, eso tan barato, eso que abunda, eso que es lo que más se compra para los sacrificios, de ellos tiene cuidado Dios. Ahora mucho más de ustedes, a tal punto que los cabellos de su cabeza están contados. Y no falta la persona maliciosa que dice, esa palabra entonces el Señor, mire que el Señor sí es imperfecto para hablar. Mire que el Señor nunca pensó entonces en los que sufren alopecia, porque ellos no tienen cabello. El calvito no tiene cabello. Entonces, ¿cómo dice Cristo Jesús que nuestro Padre Celestial tiene cuidado y sabe inclusive cuántos cabellos tenemos? Yo no sé estadísticamente si hay algún cálculo del número de cabellos de un ser humano. Yo no he oído nunca eso, porque nadie se ha puesto en ese trabajo. Pero es que el Señor no se está refiriendo propiamente a esto. Por lo tanto, no quedan excluidos los que sufren alopecia. Él no se está refiriendo a los cabellos. Él se está refiriendo a los pensamientos que están en la cabeza. Él sabe cuántos pensamientos están cruzando por tu cabeza en este momento. Él sabe qué estás queriendo decirle o qué no estás queriendo decirle. Y todos esos pensamientos Él los tiene ampliamente contabilizados. Y usted me dirá, pastor, ¿los pensamientos, todos los pensamientos? Sí,
porque el Señor trasciende la percepción de todos nuestros sentidos. Porque el Señor es omnisciente, porque Él mismo nos creó y Él sabe qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es que hay pensamientos buenos, ¿es cierto o no? Y hay pensamientos malos, y de todos ellos lleva contabilidad el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor en el capítulo 15 y versículo 19 del Evangelio según San Mateo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, pero también salen los homicidios, salen los adulterios, sale la inmoralidad sexual, salen los robos, salen los falsos testimonios, salen las calumnias. Y dice el Señor Jesús en el versículo 20, estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Y nosotros, hermanos, somos más que nuestros pensamientos. Nosotros somos más que nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos. Pero la verdad sea dicha, tampoco somos menos. Nosotros somos y nos identificamos por lo que pensemos. Nosotros somos conocidos por lo que pensemos. Esa es una de nuestras identidades. Lo que llena tu mente, o sea, tu cabecita, lo que forma en tu vida los anhelos y los deseos, nos están diciendo quiénes somos, qué clase de personas somos realmente, según lo que anhelemos, pero también a quién estamos sirviendo. Hoy ha nacido un ministerio nuevo aquí en la iglesia, el ministerio que hemos llamado sanar y salvar. Sanar y salvar. Porque nuestra identidad es servirle a Dios y nunca desechar a aquellos que voluntariamente se ofrecen para servirle a Dios. ¿Qué hay de los pensamientos en nosotros, hermanos? ¿De qué nos estamos ocupando? ¿Qué tal que a esta hora hubiera un escáner que el Señor nos permitiera ver aquí a los pastores y yo llamara al pastor aquí y hubiese un escáner aquí en el cual el Señor nos está revelando qué está pensando la hermana, qué está pensando el hermano, qué está pensando el de allí, qué está pensando el de acá y nosotros aquí? Ajá. Oh. Es que es tan inteligente que hasta le alcanza para tener esos pensamientos. Y el Señor decirnos, le voy a dar a ustedes la facultad de ver qué está pensando cada uno, pero con la reserva y la discreción que a nadie van a divulgar. ¿Qué está pensando usted en este momento, hermano? Y no nos llamemos a mentiras, porque a todos nos ha pasado que mientras el predicador está predicando, nuestros pensamientos están en otro lado. Eso está probado y comprobado. ¿Cómo? ¿Se pueden? Se dispersan. Y más un miércoles, cuando muchos vienen de sus trabajos, cuando muchos tienen preocupaciones, cuando algunos tienen intención de ir a participar de la fiesta pagana de las velitas, cuando otros ni siquiera asistieron al culto porque el pensamiento está en un partido de fútbol. Y uno diría, ¿y qué estará pensando el Señor?
¿Sabe qué revela un mal pensamiento? Un mal pensamiento, hermanos, revela que somos esclavos y una esclavitud profunda, o de una esclavitud profunda, que somos esclavos del pecado y del mal. ¿Que la esclavitud se terminó? No. Hoy posiblemente haya más esclavos que en la época de la esclavitud, porque el mal pensamiento está llevando a muchos a ser esclavos del pecado y del mal, de las cosas efímeras de este mundo, las preocupaciones. ¿Qué estará pasando en la bolsa de valores? ¿Qué estará pasando con mi prima? Quiero decir, la prima de Navidad. Sí me la irán a dar. Yo voy a ir al culto con el pensamiento positivo de que si voy al culto, entonces sí me van a dar la prima legal, la prima económica. Entonces vienen los pensamientos. Dije pensamientos buenos, pensamientos malos, y entre los malos están los pensamientos positivos, que no son sino una transversal de la nueva era que está llevando a la gente a que tenga pensamientos positivos. Eso no es fe. Y esto sí que debe preocuparnos, hermanos, porque Dios nos asegura que tiene un profundo odio. Escuchen esto. Dios nos asegura que tiene un profundo odio por los malos pensamientos. Tiene una profunda repugnancia por los que piensan malos pensamientos. ¿No es que los tiene contados? Ya hemos visto, hemos recibido enseñanzas de que Dios odia la idolatría, que Dios odia la inmoralidad sexual, que Dios odia la injusticia, que Dios odia la hipocresía, que Dios odia el engaño, que Dios odia el orgullo, pero también odia los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos son la condición natural de la humanidad pecaminosa. Si nos trasladamos en la máquina del tiempo, no la tengo aquí ahora, Claudia. Ahí mismo Claudia saltó. Le encanta poner la máquina del tiempo en el programa Mañanas Íntima Devoción. Sí. ¿Cómo? No, pero no la vamos a poner hoy, porque es que son las 7:48 ya. Y yo sé que uno de los que se indispone, se irrita, porque yo hablo aquí del tiempo, es el hermano Hamilton, ¿sí o no? Usted es el primero que me dice, pastor, es que la palabra de Dios, usted puede tomar el tiempo que quiera, a eso es que vinimos, ¿sí o no? A los que están en redes, perdónenme, pero se me olvida que estoy en redes y creo que estoy aquí con una familia presente, pero ustedes también son una familia que está en sus casas. ¿La tenemos? Muy bien. Mientras ponen la máquina del tiempo, les estoy recordando que el programa Mañanas Íntima Devoción también se repite en la noche a las 9 por la emisora Íntima Devoción. El de hoy no se lo pierdan. Por favor, los que no lo oyeron, escúchenlo ahora. Máquina del tiempo entonces. Ayúdenme ustedes. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa. Génesis 6. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. La época de Noé. Destino. Listos para la teletransportación. Disfrute su viaje en la máquina del tiempo. Hacia adelante. Génesis 6:5.
Primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 5. Mire usted lo que vamos a encontrar aquí. Al ver el Señor que la maldad del ser humano, ¿la maldad de quién? Del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Diga, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos, esos de los cuales el Señor tiene conocimiento, revelan la condición natural de la humanidad pecaminosa. Ahí lo estamos leyendo. 2. Los seres humanos pecadores se vuelven inútiles en su manera de pensar. Pastor, hoy es 7 de diciembre, nos podemos quedar. Lo próximo que nos espera mañana, si Dios quiere, es el paseo de la cooperativa. Entonces podemos, y no hay mañanas íntima devoción, el cual hacemos con mucho amor. Los seres humanos pecadores se vuelven inútiles en su manera de pensar. Romanos 1, 21 al 23, y escuchen esta palabra. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. No glorificaron a Dios, ¿sabe por qué? Porque se extraviaron en sus inútiles razonamientos, entiéndase pensamientos. Qué tremenda esa palabra. 3. Dios odia los pensamientos de los impíos. Eché mano de la versión traducción lenguaje actual para este versículo, que dice de la siguiente manera en Proverbios 15:26: Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. 4. Dios odia los planes malvados contra los demás, esos que se originan en los pensamientos. En Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 16, dice: lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia, no con malos pensamientos. ¿Y eso qué resultado da? ¿Eso trae qué? La paz. No una paz, sino la paz. 5. Dios odia un corazón que trama imaginaciones perversas. Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas. ¿Cuántas cosas? 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está resaltado en azul, el corazón que hace ¿qué? Planes malvados. 6. ¿Cómo, pastor? Perverso, sí. Hay otra versión, lo que pasa es que, sí. Gracias, pastor.
6. Dios odia a los que aman la violencia. Qué juego de palabras, ¿no? Odio y amor. Dios odia a los que aman la violencia. Salmos 11:5 dice: el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. 7. Dios ama renovar nuestras mentes para que podamos tener buenos pensamientos. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, con una mente renovada, con una mente limpia, es de la única manera que vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Con una mente cochina, una mente sucia, una mente contaminada, nunca vamos a darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. ¿Cómo? Para los que están tomando nota, entonces 7. Dios ama renovar nuestras mentes para que podamos tener buenos pensamientos. Ahora hablemos entonces, ya que el apóstol Pablo nos está diciendo de una mente renovada, hablemos de los buenos pensamientos. Ahora, hagamos una precisión. No podemos confundir buenos pensamientos con positivismo o con alegar que Dios lo único que te ha hablado es hacerte próspero o que estás condenado al éxito. Cuidado con eso. Tampoco creer que Dios es el cuidandero de tus bienes y tus riquezas. A mí me entristeció tanto que un hermano en meses pasados, él me decía: pastor, extrañamos mucho la presencia de un hermano que está lleno de dinero y que no busca a Dios sino cuando está en necesidad. Pues cuando está, no en necesidad económica porque no la tiene, sino cuando ve inseguros sus bienes, que están inseguros, porque no le gusta sino buscar a Dios, porque cree que Dios es el cuidandero de sus bienes. Entonces no confundamos buenos pensamientos con eso, porque da apariencia de que tener un buen pensamiento positivo según la nueva era, eso es bueno. O que Dios lo único que te ha hablado es hacerte próspero. Es que estoy condenado a vivir en cierto lugar de la ciudad. O es que estoy condenado al éxito. Vea, el mero hecho de uno decir condenado ya es sinónimo de esclavitud. Ya es sinónimo de perdición. Y ese lenguaje, estoy hablando, hice este comentario aquí en mi bosquejo, porque es que es el lenguaje de muchos en el pueblo cristiano. Lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el salmista David en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ahora, ¿por qué decirle al Señor que sondee mis pensamientos? ¿Por qué decirle eso a Él? Porque, según nos lo dice el Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. En el Salmo 139:1 dice: Señor, dice David, tú me examinas, tú me conoces,
sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. En el Salmo 19:14 nos dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, vea esto, y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es una unión entre lo que decimos y entre lo que pensamos. Ahí lo está diciendo el salmista. Y nuestro afán, nuestra preocupación es que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean aceptables delante del Señor, porque como de Dios nadie se burla, Él los conoce a la distancia y no está la palabra en nuestros labios, apenas está pensada cuando Él ya la conoce toda. Hermanos amados, Dios ve cada una de tus acciones. Él conoce cada uno de tus pensamientos y sabe por anticipado lo que vas a decir. Te sugiero entonces que hagas lo siguiente. Traduce tus pensamientos en palabras y ora al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente y omnipresente, y quien tiene autoridad sobre tu necesidad, sin importar cuál sea. Pídele que se haga su buena voluntad. Te sugiero también respetuosamente que le pidas al Señor que examine tu corazón y que te conduzca por la senda de la sabiduría y de la santidad. ¿Y sabes algo? El Señor está amorosamente rodeándote y tiene el control y la soberanía, no solo sobre su creación, sino sobre tu propia vida. ¿Qué has pensado con respecto a hoy, a este tema, a este mensaje? ¿Estás en la capacidad de hablar con el Señor y decirle: cambia mis pensamientos? Hoy me hicieron dar mucha ira, hoy me ofendieron, hoy herí, hoy ofendí, hoy vine rompiendo muchas dificultades a este lugar para escuchar tu palabra y no sabía qué era lo que me ibas a hablar. Hoy vine para ser alimentado. Dile lo que haya en tu pensamiento, pero por favor, si alguno aquí es prisionero de una preocupación, de una necesidad, en este momento se encuentra usted pasando por un mal momento, quizás por el peor momento que haya pasado en su vida, le voy a decir una buena noticia. Dios tiene la soberanía y el control sobre ese momento malo que tú estás viviendo. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.